Buenas, bienvenidas y bienvenidos a mi canal Cazador de Historias. Este es el primer capítulo del primer bloque temático que tratará sobre la cuestión argentina, específicamente de los años 1955 a 1973, desde el derrocamiento a Perón hasta su regreso. El conflicto central que gira en torno a estos años es la cuestión de qué hacer con el peronismo. El capítulo tratará sobre las diferentes posturas tanto de los partidos políticos como de las Fuerzas Armadas, justamente acerca de qué hacer con el peronismo. Entre la intelectualidad, entre las Fuerzas Armadas y los partidos, existía una creencia de que el peronismo era un fenómeno no típicamente argentino, sino un fenómeno exógeno que no era explicado por las raíces locales. Sin embargo, una vez derrocado Perón, se dieron cuenta de que el peronismo pervivía en sus bases. De hecho, se abre un periodo en el cual surge la resistencia peronista, que será el tema del próximo capítulo. Pero es importante saber esto porque justamente las diferentes concepciones que se tienen en torno a qué hacer con la cuestión peronista generan fracturas al interior del ala, por ejemplo, la intelectualidad liberal, tal como vamos a graficar al final con un extracto de la carta de Ernesto Sábato. Entonces, en los 60, fines de los 50, comenzados los 60 también, la intelectualidad empieza a buscar explicaciones, ¿no?, acerca de los orígenes del peronismo, buscar sus particularidades locales, porque se terminaron dando cuenta que era un fenómeno típicamente nacional, porque por más de haber descabezado el movimiento, mandado a Perón al exilio, el movimiento sobrevivió. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a tratar en este capítulo es esta cuestión. Espero que lo disfruten y bueno, allá vamos. El golpe de Estado de 1955 abrió un periodo de crónica inestabilidad política en la Argentina. Tal como plantea Lucas Lanusse, el escenario político argentino se vio minado de golpes de Estado, gobiernos militares, sabotajes, atentados, levantamientos cívico-militares, fusilamientos, proscripción, gobiernos civiles bajo control militar, elecciones anuladas, luchas internas dentro de las Fuerzas Armadas, multitudinarias movilizaciones populares, huelgas con toma de rehenes y guerrilla rural y urbana. El ciclo abierto en 1955 suele cerrarse en 1973, solo por el mero regreso de Perón. En este capítulo nos vamos a focalizar en el periodo que va desde 1955 a 1958. Junio de 1955. Las fricciones entre el gobierno peronista y los actores que no estaban del todo integrados al peronismo, como las clases medias, la iglesia y el empresariado, detonaron una crisis política que sacó a flote las tensiones acumuladas hasta entonces. El día 11 de junio de 1955, la procesión del Corpus Christi fue el escenario en el que se realizó la mayor convocatoria y movilización en contra del peronismo durante todo su gobierno. Los partidos, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista, se movilizan en protesta contra la llamada tiranía peronista. Tan solo 5 días después, la Marina de Guerra y Aeronáutica sale de sus bases desde Punta Indio para forzar la renuncia del presidente Juan Domingo Perón. Los aviones, marcados con la inscripción «Cristo vence», bombardean la Plaza de Mayo, dejando un saldo de más de 300 muertos y 600 heridos. Si bien en una primera instancia la actitud tomada por Perón fue más conciliadora, este no dudó en reforzar su táctica, cuyo famoso discurso grafica. Hemos ofrecido la paz, no la han querido. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. Hemos de poner calma a cualquier precio, y eso lo hemos de conseguir persuadiendo y si no a palos. La tensión entre los diferentes sectores de la sociedad civil, los partidos, la iglesia, las Fuerzas Armadas y el peronismo continúan creciendo. El día 16 de septiembre de 1955, el ejército toma las principales guarniciones de Mendoza,
Córdoba y Bahía Blanca, produciéndose el golpe de Estado autoproclamado la Revolución Libertadora. Eduardo Lonardi, aquella figura que fue pasada a retiro como general de división en 1951 tras un intento fallido de derrocamiento a Perón, es quien ocupará la presidencia de facto. Lonardi, en su discurso de Asunción, proclama que no hay ni vencedores ni vencidos, utilizando la frase de Justo José de Urquiza después de derrotar a Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros. En este sentido es importante resaltar que en el discurso de los miembros de la Revolución Libertadora se podían observar ciertas operaciones que igualaban a la figura de Juan Manuel de Rosas con la de Juan Domingo Perón. Un sector significativo de las Fuerzas Armadas consideraron al gobierno peronista como una dictadura totalitaria y por tanto levantaron los estandartes de la democracia y la libertad, sosteniendo que su objetivo primordial era el restablecimiento del régimen parlamentario y el sistema de partidos. No para tributar su adoración a un hombre, sino para avivar a una revolución que venía a devolver su verdadero significado a la más preciada de todas las palabras: libertad. Perón se vio forzado a refugiarse en la embajada de Paraguay, buscando asilo, para luego ser exiliado a aquel país. En palabras de Juan Carlos Portantiero, a lo largo de este periodo se dio un empate hegemónico entre distintas fuerzas, todas con la capacidad de vetar los proyectos de la otra, pero sin la fuerza suficiente para imponer perdurablemente los propios, en la que el peronismo gozó de una capacidad de bloqueo y desestabilización extraordinaria. Durante la breve presidencia de Lonardi se pudieron delinear dos líneas políticas marcadas al interior de las Fuerzas Armadas. Por un lado, el sector encabezado por Lonardi, en conjunto con los militares del nacionalismo católico, que abogaban por la conciliación con algunos sectores políticos y sindicales del peronismo, una especie de idea de regeneración moral que buscaba establecer canales de diálogos con la CGT, en contraposición a la línea del vicepresidente Isaac Rojas, que encarnaba una facción más dura, cuyo principal postulado era que el peronismo había desviado al país de su tradicional línea liberal y democrática, instalando una tiranía fascista que debía ser eliminada. Para ellos, la democracia debía ser restaurada a cualquier coste. Por medio de la creación de la Junta Consultiva, el ala liberal de derecha de las Fuerzas Armadas intentó limitar el poder de Lonardi, sentándose en la misma mesa con los diferentes representantes de los partidos políticos, como la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Nacional, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Demócrata Cristiano, todos a excepción del Partido Comunista y del Partido Peronista. El fin último de la Junta era buscar un cierto grado de legitimidad y consenso político por parte del gobierno de facto. De todas maneras, algunos dirigentes históricos como Alfredo Palacios y Alicia Moró de Justo no tardarán en distanciarse. El día 13 de noviembre de 1955, por medio de un golpe palaciego, se cristalizó la victoria de la línea dura de las Fuerzas Armadas, que impuso al general Pedro Eugenio Aramburu a la presidencia de la Nación Argentina. Este no vaciló en endurecer las medidas contra el peronismo. No solo se proscribió al partido peronista, sino que también se prohibió todo tipo de mención al peronismo, desde sus fechas fundacionales hasta sus símbolos e imágenes. La CGT convocó una huelga general, violentamente reprimida, lo que derivó en la intervención de la CGT, de donde posteriormente desaparecerá el cadáver de Evita. El gobierno de facto designó interventores en todos los sindicatos, principalmente eran funcionarios militares y miembros de los partidos no peronistas. Comienza así la persecución y represión de los dirigentes sindicales, de los cuales muchos fueron detenidos. A su vez también la suspensión de las leyes gremiales y paritarias. El Ministerio de Trabajo declaró la disolución de las comisiones internas en los sitios de trabajo. Durante este proceso se dio una alianza entre empleadores y el gobierno, cuyo principal objetivo giraba en torno a la cuestión del aumento de la productividad de la industria y la racionalización del trabajo, lo que significó un aumento de la tasa de explotación, así como del control de la patronal sobre los sectores obreros en el espacio fabril. La patronal así, en este periodo, acrecentó su poder, avanzando sobre los derechos laborales, elaborando listas negras y no cumpliendo con los convenios de negociación colectiva. Todo esto desembocó en la primera desestabilización del pacto entre los golpistas y parte de los partidos, que condenaron la ofensiva patronal y sostuvieron que los derechos obreros deberían ser parte fundamental del nuevo orden. Este intento de resistencia
a la llamada reacción oligárquica, hizo que el sector frondicista se retirara de la Asamblea Constituyente en curso, que pretendía suprimir las conquistas sociales de la Constitución peronista de 1949, pero en la que finalmente se incorporó el artículo relacionado con los derechos laborales, sancionado durante el peronismo, el 14 bis. Es importante resaltar que la Asamblea Constituyente que derogó la Constitución peronista y que restableció la Constitución de 1853, con las respectivas reformas de 1860, 66 y 98, fue elegida en elecciones no libres, en la que un amplio sector, el del peronismo proscripto, votó en blanco, representando así un 24.30% de los votos totales. Así, con todo esto, se daba inicio al proceso de desperonización de la Argentina, en el que, aunque el movimiento se encontró descabezado en cierta manera, se abrió un espacio en el que se atomizó y fortaleció la militancia de base, mucho más combativa, distanciándose de aquella rama más burocrática del sindicalismo, que en estos momentos se veía como más conciliadora. Al cabo de no mucho tiempo, el control de las organizaciones sindicales, a pesar de la ofensiva estatal, quedará en manos de una rama más aguerrida del sindicalismo. Se prendió la pólvora y apareció así la resistencia peronista. El 9 de junio de 1956, Juan José Valle intentó tomar Campo de Mayo y las guarniciones militares para derrocar a Aramburu y traer a Perón del exilio. El levantamiento fracasa y el gobierno de facto establece la ley marcial, lo que dio inicio a fusilamientos obreros en Lanús, Avellaneda, Berisso, Ensenada, José León Suárez, la Escuela de Mecánica de la Armada y Campo de Mayo. De ahí que la autoproclamada Revolución Libertadora adquiriría el renombre popular de la fusiladora. Desde entonces, visto aplastado el levantamiento, Perón, haciendo su retorno, decide un viraje de estrategia en la que promovió el activismo sindical y de los grupos militantes que se fueron organizando desde su derrocamiento. En septiembre de 1957, durante el Congreso Normalizador de la CGT, se cristalizó la nueva legitimidad del peronismo gremial, cuando el ala liderada por el textil Andrés Framini dio origen a las 62 organizaciones. Pero esta, junto al viraje izquierdista del peronismo encabezado por John William Cook, así como el surgimiento de los neoperonismos, serán el tema del próximo capítulo. Como plantea Marcelo Cavarossi, las discusiones que se fueron dando dentro del antiperonismo giraban sobre dos ejes, principalmente en torno al rol que el gobierno debía tomar en la erradicación del peronismo, que iba desde el integracionismo hasta el gorilismo, y segundamente, la discusión en torno al modelo socioeconómico que se debía aplicar. Es en este eje que en 1957 la Unión Cívica Radical, el único partido con representación electoral significativa, se fraccionó en la Unión Cívica Radical del Pueblo, encabezada por Ricardo Balbín, que bregaba por políticas económicas de corte populista, pero por el gorilismo en materia política, y la Unión Cívica Radical Intransigente, encabezado por Arturo Frondizi, que tenía como horizonte un modelo económico desarrollista con una política integracionista en relación al peronismo. Frondizi confía a su más allegado colaborador, Rogelio Frigerio, la tarea de llegar a un acuerdo con Perón, que se reúne secretamente con él mismo en búsqueda de captar los votos del peronismo. Perón, seguramente inclinado hacia una estrategia que limite el poder de los surgidos neoperonismos, que podrían poner en riesgo su relación con las bases, da la orden de votar por el candidato de la UCRI, que se impone. Bueno, y para finalizar este primer episodio, me gustaría dejarles un extracto, una carta escrita por Ernesto Sábato, llamada El otro rostro del peronismo, en la cual creo que grafica de manera excepcional aquello acontecido en la noche de septiembre de 1955. Entonces cito: aquella noche de septiembre de 1955, mientras los doctores, hacendados y escritores festejábamos ruidosamente en la sala la caída del tirano, en un rincón de la antecocina vi como las dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados de lágrimas. Y aunque en todos aquellos años yo había meditado en la trágica dualidad que cindía al pueblo argentino, en ese momento se me apareció en su forma más conmovedora. Pues, ¿qué más nítida caracterización del drama de nuestra patria que aquella doble escena casi ejemplar? Muchos millones de desposeídos y de trabajadores derramaban lágrimas en aquellos instantes, para ellos duros y sombríos. Grandes multitudes de compatriotas humildes estaban simbolizadas en aquellas dos muchachas indígenas que lloraban en una cocina de Salta.
La mayor parte de los partidos y de la inteligencia, en vez de intentar una comprensión del problema nacional y de desentrañar lo que en aquel movimiento confuso había de genuino, de inevitable y de justo, nos habíamos entregado al escarnio, a la mofa, al bon mot de la sociedad. Subestimación que en absoluto correspondía al hecho real, ya que si en el peronismo había mucho motivo de menosprecio, de burla, había también mucho de histórico y de justiciero. Bueno, espero que hayan disfrutado de este capítulo. Como les decía antes, el siguiente capítulo tratará sobre la resistencia peronista, qué es lo que pasa con las bases, qué es lo que pasa con los sindicatos, qué es lo que pasa con los comandos armados. Si están interesados en estos temas, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita para recibir notificaciones, a dejar un comentario, un like. Y bueno, obviamente este canal tratará otros temas, como se puede ver en el tráiler, que lo dejaré después de este capítulo. Y bueno, espero verlos pronto.